Como les contaba, este día jueves vamos a continuar con nuestra alianza que tenemos junto al Magíster de Innovación de la Universidad Católica, y hoy vamos a conversar con Álvaro Osa. Álvaro es director de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica, y como les decía al principio del programa, es la unidad de la universidad encargada de impulsar investigación aplicada y gestiona la identificación, la protección y la transferencia de los resultados de las investigaciones que se van realizando al interior de la universidad. Álvaro, bienvenido al 2040, programa donde intentamos pensar cómo podría ser nuestra vida de aquí a 20 años más, cómo será nuestra vida en el futuro. ¿Cómo estás? Hola Humberto, bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación, porque precisamente la ciencia y la tecnología lo que nos permite es eso, es pensar no para el próximo año, sino en 10, 20, 30 años más, así que muchas gracias. Pensar lo impensado, suena como raro, suena como un cliché, pero es real. Hay muchas cosas que ni siquiera aparecen en nuestra cabeza porque no tenemos conocimiento de cómo va a ser el futuro, ¿no? Si a uno le hubieran hablado, no sé, a nuestros abuelos le hubieran hablado, por ejemplo, de la red 5G hace 50 años, imagínate, sería un mundo completamente nuevo. Respecto a eso, ¿qué tan importantes son las investigaciones que se están realizando en la universidad? ¿Y cómo se transfieren los datos? Si es lo que a mí más me llama la atención. ¿Cómo lo hacen para transferir todos los datos que se reúnen en una investigación en particular? Oye, bien interesante. Fíjate que tú hablabas de que nuestros abuelos no se imaginaban lo que iba a pasar, claro, lo que estamos viviendo hoy, pero fíjate que nosotros, Humberto, tú, yo, los auditores, no nos imaginábamos lo que iba a pasar hace 18 meses atrás, que íbamos a estar en nuestras casas, que íbamos a estar conectados, que íbamos a poder seguir produciendo, ¿no es cierto? Y esto fue en realidad porque la pandemia nos obligó. Y esto es interesante porque las innovaciones, la ciencia, la tecnología, la transferencia, fíjate que en el mundo se producen después de grandes catástrofes. Y eso es muy interesante porque después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda, ni hablar de la Guerra Fría, es donde se generaron grandes transformaciones. Entonces, lo que está pasando hoy, y perdón por esta reflexión inicial, pero me parece relevante, es que como en Chile tenemos que aprovechar esta gran catástrofe que ha sido la pandemia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, para poder, ¿no es cierto?, impulsar todas estas materias para poder transformarnos. No esperemos una nueva crisis para poder hacer estas grandes transformaciones. Y dicho eso, fíjate que lo que ocurre, el concepto de transferencia tecnológica, significa que se hacen desarrollos dentro de una organización, en este caso una universidad, es muy tradicional que sea dentro de las universidades. Y lo que hacen las unidades, como la donde yo participo, es que apoyamos en que éstas lleguen al mercado. ¿Y cómo? Conectando con industrias, desarrollando en conjunto, en fin, se hacen acuerdos como el que generamos, por ejemplo, con la empresa china Sinovac a propósito de la vacuna. Entonces, la transferencia significa eso. ¿Cómo hacemos desarrollo dentro de la universidad? Pero no solo quedan en tesis, en publicaciones científicas, sino que las llevamos como bienes y productos al mercado. Ahora, cuando hablamos de transferencia, uno al tiro piensa en los datos y se habla mucho acerca del petróleo del futuro, que van a ser los datos, ¿no? O el nuevo oro, qué sé yo, que es lo más importante. ¿Es tan así? ¿Tú lo ves así? ¿Crees que los datos van a ser lo más importante a nivel mundial de aquí a algunos años, si ya no lo están siendo? Fíjate que, a ver, las respuestas nunca son tan absolutas, pero yo sí lo voy a hacer y yo te diría que sí. Y eso nos pone grandes desafíos. Porque los datos nos permitirían, por ejemplo, Humberto, establecer políticas públicas adecuadas según cómo es el comportamiento de la población. Nos permite generar mecanismos o cómo, ¿no es cierto?, sistemas de salud adecuados, cómo se comporta el consumidor, dónde vive, en fin, en los procesos mineros, las extracciones mineras, en fin, los datos de todas maneras. Entonces, ahí tenemos un par de desafíos. Primero, ¿cómo regulamos la confidencialidad de los datos, el resguardo de la información, ¿no es cierto? Que hoy día es tan polémico. Si nosotros cuando hacemos estos clics en las redes sociales, en las cuales estamos todos metidos, ni los leemos. Pero la verdad es que si nos sentáramos a leernos nos iríamos de espalda, porque dice que todos nuestros datos están públicos, estas redes sociales pueden hacer lo que quieran, en fin. Entonces, lo que te quiero decir es que hay toda una dimensión que tenemos que regular con respecto al uso de los datos. Pero lo que tú dices es absolutamente cierto, los datos nos van a permitir tomar decisiones, ser más eficientes y eventualmente también poder tomar malas decisiones. Entonces para eso tenemos que regularlo también. Así que es el petróleo del futuro. Y respecto a la alianza, recién nombraste lo de Sinovac, que a mí me parece fascinante porque, entre otras cosas, garantizó que gran parte de nuestra población se pudiera vacunar, ¿no? Un buen contingente de vacunas. Y ahí la alianza público-privada me parece clave. Y quizás meter al tridente la academia, ¿no? Público, privado y también la academia. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo hemos escuchado de muchas personas. Si el mundo en el futuro no es colaborativo, no es. Ahora, el gran desafío es cómo cambiamos el paradigma de ser winner, de creer que uno tiene que tener absolutamente todo y no compartirlo.
Oye, esto fue muy interesante, Humberto, lo que ocurrió el año pasado. Sí, por eso es que estas grandes catástrofes tenemos que aprovecharlas. Fíjate que, y esta historia la hemos contado, esto partió por una colaboración académica. Un grupo de investigadores nuestros estuvieron en China meses antes de que estallara, al menos en China, y que nosotros no nos enteráramos del tema de la pandemia. Y luego de eso, rápidamente empezamos a ver cómo colaborar y cómo desarrollar estudios clínicos acá en Chile, es decir, ver si la vacuna funcionaba o no funcionaba, lo voy a poner en simple, ¿no? Luego lo que ocurre a propósito de esta interacción es que requeríamos recursos, se necesitaban 5 millones de dólares, y esto por supuesto entre medio de una pandemia, una gran crisis financiera, donde estábamos todos encerrados en nuestras casas. Entonces ahí lo que pudimos hacer, y ahí con gran habilidad de los equipos, liderados por el rector de la Universidad Católica, es que fuimos al sector público y le dijimos, necesitamos recursos para poder hacer esto. Y el sector público dijo, yo soy capaz de ponerlo, pero no todo, entonces requerimos el sector privado. Y ahí fuimos al sector privado y logramos levantar esa plata también. Entonces, fíjate que ahí es donde se produce tangiblemente lo que tú planteas. El sector privado puso desinteresadamente un monto interesante, el sector público a través del... A ver, cuando digo desinteresadamente, digo el interés era poder salir de esta crisis, ¿no? Claro, claro. El sector público a través del Ministerio de Salud puso otro financiamiento y con eso pudimos hacer a través de la academia esta articulación para el estudio clínico que nos permitió tener la garantía de las dosis que hoy día nos estamos vacunando. Y lo que ocurrió después, Humberto, que fue muy interesante, es que claro, tú dices, mira, cada uno queremos esta pelota y llevarnos para la casa. Este acuerdo lo firmamos en junio del año pasado entre la Universidad Católica y la farmacéutica china Sinovac. Pero lo que hicimos meses después fue traspasarles íntegramente el contrato al Estado. O sea, ya no es la academia la que ejecuta esto, sino es el Estado. Y eso es muy adecuado porque precisamente son los actores que tienen las capacidades particulares para ciertas instancias quienes tienen que liderarlo. Y eso es lo que hoy día está ocurriendo con las vacunas, pero partió desde la academia con una articulación público-privada. Es que eso es lo bonito, encuentro yo, de todo, que tiene que ver con que cada uno sabe hasta qué punto llega su rol y después decir, bueno, hasta acá llega mi parte, ahora le toco a otro, y a eso hablaba yo de la colaboración, ¿no? Vamos a seguir conversando, Álvaro, claro. Nos vamos a quedar con una canción y seguimos avanzando este día jueves en nuestro 2040. Seguimos este día jueves conversando en nuestro 2040 con Álvaro Osa, que es director de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica, como parte de esta alianza que tenemos con el Magíster de Innovación de la Universidad. Álvaro es director de Transferencia, pero además es, entre otras cosas, máster en Dirección de Empresas Tecnológicas. Y aquí me quiero meter, Álvaro, porque cuando hablamos de empresas tecnológicas, todas cuentan con un gran pero al principio que tiene que ver con las lucas. Las ideas yo creo que abundan en nuestro país. Tengo el optimismo de que de aquí a unos años Chile va a ser un gigante, no sé si a nivel mundial, pero sí proporcional, para que lo entendamos, ¿no? No podemos comparar la cantidad de habitantes que tenemos con, qué sé yo, las que hay en Estados Unidos, pero sí un gran exportador de este tipo de ideas. Pero ¿cómo lo hacemos para seguir avanzando en el financiamiento? Porque hay mucho escepticismo respecto a si va a funcionar o no va a funcionar un negocio. Todavía no es algo que esté completamente instaurado, por más que hayan venture capitals, ideas o qué sé yo, inversionistas ángeles, etcétera. ¿Cómo ves tú este mercado y cómo podemos crecer? ¿Qué oportunidad de crecimiento le ves? Bueno, efectivamente yo comparto ese diagnóstico en donde en Chile hay muchas ideas, hay muchos proyectos y de hecho ahora estamos viendo algunos de los resultados. Y fíjate que esto no es casual, esto es producto de una política de largo plazo. El impulso a los emprendimientos partieron por ahí por el año 2000 y fines de los 90, donde desde el sector público se crearon incubadoras, se crearon ciertas aceleradoras. Recuerdo además que hablar de emprendimiento del año 2000, nadie sabía lo que era. Y por ahí por el año 2005, 2006, una compañía de teléfono promocionó este concepto de emprendimiento. O sea, empieza a aparecer en la televisión masiva el concepto de emprendimiento, ya empieza a despegar. Entonces, lo que ocurre en Chile es cierto, que tenemos capacidad, hoy día hemos visto algunos resultados, algunos proyectos que han logrado levantar capital internacional, etcétera. El gran problema que tenemos es que nos falta terminar la cadena y lo que nos falta es financiamiento en etapas más avanzadas. Entonces, lo que va pasando es que por ahí por el año 2005 se crea un fuerte impulso al desarrollo de fondos de riesgo. Y yo te diría que no anduvo muy bien, porque no teníamos grandes volúmenes, no teníamos grandes proyectos, los emprendedores todavía no sabían que eran emprendedores, que se llamaban emprendedores, y esta política se reimpulsó por ahí por el año 2015 con un éxito mucho mayor. Entonces lo que va a pasar, Humberto, es que estoy seguro que en la década que estamos viviendo, que comenzamos a vivir de aquí al 2030, vamos a empezar a ver
los grandes resultados del esfuerzo de los últimos 20 años. Y vamos a ver los NotCo, y vamos a ver los Corner Shop, y vamos a empezar a ver ciertos desarrollos que nos van a empezar a catapultar. Quizás no todavía en forma sistemática, pero vamos a empezar a ver los primeros casos de éxito. Entonces, ahí lo que te quiero plantear es que debemos seguir impulsando el emprendimiento y tenemos capacidad emprendedora y tenemos que terminar de articularlo con los financiamientos privados porque es la forma que nos va a llevar adelante. Y lo último que te quiero comentar al respecto es que cuando el sector privado empieza a ver los primeros resultados, es decir, estos primeros casos de éxito, por supuesto que se va a entusiasmar, como lo hemos visto hasta el momento. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a hacer rodar esta gran masa para que empiecen a proliferar los emprendimientos basados en ciencia y tecnología. Ahora, es interesante quizás democratizar esas rondas, porque está muy supeditado al que sabe del tema, a un ecosistema que hay del emprendedor, y hay muchos que les encantaría meterse ahí, pero no sé si no se atreven o tampoco tenemos o tienen las herramientas todos, ¿no? Sí, bueno, fíjate que y es bien interesante porque antiguamente había un poco, ¿no es cierto? Pero antiguamente con mayor, era mucho más claro, es que Corfo era súper complejo. Y de hecho se hablaba así como del lenguaje corfiano, o sea, una cosa bien rara. Y la verdad es que lo que necesitábamos era que llegara fácilmente, ¿no es cierto?, a los emprendedores. Pero habían expertos que lograban entender cómo estaban escritas las cosas, agencias como Corfo u otras. Afortunadamente eso se ha ido simplificando y ya alguien lee sin ser muy ducho en la materia y es capaz de saber cuál es el tipo de financiamiento, etc. Pero eso efectivamente lo tenemos que seguir democratizando, lo tenemos que seguir abriendo. Ahora, para ello existen ciertas instancias. Entonces, desde las universidades están estas oficinas de transferencia tecnológica, que logramos hacer esta suerte de traductor. Somos una suerte de diccionario entre el sector público y el sector privado para hacer esta conexión. En otro lado existen las incubadoras que ayudan a los emprendedores, están los espacios de coworking, en fin. Lo que te quiero plantear es que existen distintas instancias que hoy día lo que hacen es facilitar este proceso, porque no es tan fácil. Pero finalmente lo más importante de todo tiene que ver con la capacidad de los emprendedores. Los proyectos no son buenos por ser proyectos en sí mismos, sino por la capacidad que tengan las personas, los estudiantes, los emprendedores en llevarlo adelante. Y eso es lo más relevante. Y ahí es donde, como instituciones, universidades, los colegios incluso, tenemos el desafío de formar a estas personas, de formar capacidades emprendedoras, de atrevernos. Hoy día todavía el fracaso está muy castigado. Entonces, eso es lo que tenemos que ir evolucionando para que este proceso pueda ser más amplio, más democrático, como bien tú planteas. Álvaro, y para ir cerrando, me gustaría hablar el tema de las patentes. Aquí hay algo interesante, la Católica, la Universidad Católica encabezó el ranking del año pasado al presentar 13, tengo entendido, que hablan en el fondo de cómo están metidos en innovación. ¿Cómo funciona el mercado de las patentes? ¿Cómo se arregla eso? Yo una vez me tocó hablar, te lo digo porque me tocó hablar con un emprendedor y me decía, mira, las patentes son importantes, pero aquí nadie anda mirando para el lado para robarte una idea. O sea, trata de darle con todo, porque al principio además, convengamos que existe este mito de que no cuentes tu idea. Y decía, ¿tú crees que todos están esperando que les contes tu idea para hacerla igual y robártela? No ocurre así. ¿En qué momento es necesario entonces patentar algo? Sí, bueno, bien interesante. Fíjate que yo creo que tú das en el clavo. Esto va a depender de cuándo lo necesite. Efectivamente, la Universidad Católica, y además por 6º año consecutivo, es la institución que más solicitudes de patentes presenta en Chile. El año pasado presentamos 33. Y eso nos llena de orgullo y satisfacción. Pero fíjate que en los países desarrollados son las empresas, las instituciones que más patentan. En Chile somos las universidades. Además que no solo la primera universidad, que es la Católica, sino la segunda y la tercera institución también son universidades las que más patentamos en Chile. Entonces, ahí me gustaría relevar que las empresas van a tener que empezar a jugar un rol clave en las patentes. Por otro lado, las patentes no son para todo, Humberto, son para algunas cosas. Efectivamente pasa esto de, oye, tengo una idea, no te puedo contar. A mí me pasaba, pero años atrás, ¿no? Que llegaba alguien y decía, oye, tengo una idea, pero de verdad no te puedo contar. Y digo, bueno, ¿para qué me viniste a ver? ¿No es cierto? ¿Qué sentido tiene? Claro. Entonces digo, no, es que si te la cuento me puedes copiar. Y digo, bueno, si yo te puedo copiar, no siendo entendido en la materia, por una conversación de 20 minutos, que probablemente tu idea no es tan interesante. Entonces, efectivamente, yo creo que estos mitos se han ido derribando. Es muy importante, y esto es un mensaje a los emprendedores, que cuenten sus ideas, que reciban retroalimentación, que alguien diga, mira, esto quizás no es tan interesante, etc. Eso es muy relevante.
Con respecto a las patentes, existen ciertas áreas que las patentes son muy, muy relevantes. ¿Cómo cuáles? Como el área de la salud, los fármacos, los dispositivos médicos. O sea, una patente de un producto, una vacuna es impensado sin una patente, ¿no es cierto? Versus que en otras áreas no son tan relevantes. ¿Como cuáles? Como el desarrollo de software que no se patentan, como, qué sé yo, por supuesto, las áreas artísticas, etc. Y en las áreas de ingeniería, qué sé yo, pudiese ser en algunos casos muy, muy relevante y en otros no. Entonces, lo que te quiero plantear es que las patentes son un excelente mecanismo de protección, un excelente mecanismo para poner las reglas claras de qué y cómo transferir algo, pero efectivamente no es para todos los desarrollos que vamos a enfrentar. Las patentes es un proceso largo, un proceso costoso, pero altamente robusto a la hora de, te insisto, hacer desarrollos, sobre todo aquellos basados en ciencia y tecnología. Entonces, para los emprendedores es muy importante poder comunicar, compartir su idea y recibir retroalimentación. Aquellas que requieren cierta protección, por supuesto, no la cuenten. Nosotros siempre decimos, Humberto, que a los académicos, ¿no es cierto?, ustedes pueden contar el qué, pero no el cómo. Y ahí está la clave para los emprendedores. Ustedes pueden decir que voy a desarrollar un software que permita automatizar algo, pero no le vas a contar el cómo. Lo que hace es calcular y, en fin, y te da el cómo. Entonces yo creo que esa es la clave para compartir sin necesariamente poder revelar, ¿no es cierto?, el gran valor de los desarrollos. Sí, bueno, la sabiduría popular lo resumió en un dicho hace mucho tiempo: se cuenta el milagro pero no el santo, y que en el fondo tiene que ver un poco con eso también. Álvaro, se me va el programa, pero te quiero agradecer haber estado con nosotros en este 2040 de hoy jueves acá en Sonar. Muchas gracias, Humberto, por la invitación. Un abrazo. Cuídate. Álvaro Osa, director de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica, conversaba con nosotros en esta alianza que nos tiene bien contentos, que hacemos ya hace un tiempo con el Magíster de Innovación de la